Listo. A ver, imaginemos que tienen todo el dinero del mundo, pero que están enfermos y deben ir al médico. ¿Cuánto tiempo tardarían en decidir que tienen que acudir al hospital? Llegaría luego. ¿Por qué? Porque con el dinero sí camina uno luego. No tendría que pensarlo, sino directamente ir al hospital. El tiempo menos, lo menos que fuera para poder lograr salvar la vida. Porque mi salud es primero y después todo lo demás. Es imprudente quedarte en tu casa esperando. Así de que a veces somos imprudentes y no actuamos rápido, ¿verdad? Claro, si uno está muy enfermo y no hay limitaciones económicas, uno sin dudarlo corre al hospital. El Ministerio de Salud no piensa así. Al menos no lo demuestra con sus acciones y con el dinero que presta para dar buena atención médica a toda la población. La ejecución de préstamos en el gobierno de Guatemala no es suficiente. En 2020, casi un mes después del inicio de la pandemia de COVID-19, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, le prestó a la cartera de salud 1.500 millones de quetzales para diseñar, construir y equipar 5 hospitales. 3 completamente nuevos y 2 ampliaciones de centros que ya existen. Hoy, más de 3 años después, el ministerio ha ejecutado el 15% de esos millones, según consta en el propio portal de préstamos externos del Ministerio de Finanzas. O sea, un quetzal con 50 centavos por cada 10 quetzales disponibles. Y es una pena total que habiendo los recursos, pues no existan esas capacidades de ejecución. Según las condiciones del préstamo, los 3 nuevos hospitales estarían ubicados en Cobán, Alta Verapaz, Mazatenango en Suchitepeques y la cabecera departamental de Jutiapa. Las ampliaciones serían para los establecimientos de Chiquimula y Sololá. ¿Y cómo vamos avanzando al día de hoy? Pues 3 años después desde que el Congreso aprobó el préstamo, específicamente en mayo de 2023, las ampliaciones de Chiquimula y Sololá fueron adjudicadas. Una empresa ganó el contrato para la obra. Por otro lado, los centros de Mazatenango y Jutiapa están a punto de ser asignados a una compañía. El ministerio, a la par del banco, está evaluando las ofertas. ¿Y el de Cobán? Pues ese va prácticamente en cero. Los funcionarios están definiendo las bases de licitación, esa lista de requisitos que las empresas deben cumplir para hacer la obra, como la cantidad de materiales que se necesitan conseguir para cada fase. Es una injusticia para la población. ¿Por qué? Porque ellos teniendo el dinero, ¿por qué no hacer el bien para la población? Una, no se está invirtiendo en los hospitales a como debería, y 2, ¿qué está pasando con ese dinero? Esa es una buena pregunta, y aquí hay una respuesta. Aunque esté listo para ser gastado, el dinero se está quedando atrapado en los trámites y la ineficiencia. Veámoslo despacio. Ustedes saben que si alguien nos presta dinero, pues tenemos que atenernos a las condiciones de esa persona para entregárselo de vuelta. Bueno, eso le complica la vida al Ministerio de Salud, que para efectuar cualquier gasto de un préstamo también tiene que cumplir las leyes nacionales. Aquí el primer obstáculo, las miles de normas. Entonces terminan siendo procesos doblemente complicados o alargados de lo que sería si lo ejecutaran solamente por la normativa de la ley de contrataciones, la normativa nacional. Pero eso es muy técnico. Profundicemos más. Hablemos de los funcionarios que aplican esas reglas para gastar el dinero prestado. En la cartera de salud no hay empleados públicos capacitados para invertir en hospitales. Por ejemplo, para desarrollar los estudios que se necesitan antes de poner la primera piedra del edificio, como los que evalúan qué tan bueno es un terreno o qué tan demandados serán los servicios médicos. Yo te diría, en la mayoría de los casos, las entidades públicas no tienen esa información para hacer esos diseños. Entonces, pasa un buen tiempo para poder hacer los diseños porque requieren contratar los expertices técnicos para levantar esos datos. Es cierto, el gobierno puede acudir a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, que es parte del Ministerio de Comunicaciones, pero ellos también están verdes. Ninguno de sus 32 arquitectos y 8 ingenieros está especializado en infraestructura hospitalaria. En promedio, yo te diría que para una obra grande, los estudios que se requieren para poder diseñar todo lo que se llama la preinversión puede llevarte entre
8 y 14 meses, solo hacer la parte de preinversión. Estamos frente a un calvario que el propio Estado reconoce. En 2019, el Ministerio de Finanzas lideró la evaluación del Sistema Nacional de Compras Públicas, un estudio que revela qué tan eficiente es el gobierno para adquirir cualquier cosa. El informe apunta que los funcionarios encargados de decidir qué empresa es la mejor para un contrato, esos que adjudican, no tienen competencias técnicas para la materia. Es como si pusiéramos a panaderos decidir qué insumos son los mejores para edificar un hospital. Y a veces eso se nota. En este préstamo de 1.500 millones, el Ministerio de Salud repitió el procedimiento para seleccionar a la empresa que iba a construir los centros de Mazatenango y Jutiapa, es decir, la licitación. Como argumento, la cartera le dijo al banco que las empresas que compitieron por el contrato no presentaron todos los documentos necesarios en su papelería. Y eso hace que el proceso tengas que ir otra vez un poquito para atrás para volverlo a sacar y sacarlo conforme a las políticas y decisiones. En esa gracia se perdieron 5 meses. Pero ojo, el ministerio no le aclaró al banco si los documentos no estaban porque a las empresas se les olvidó o si a la propia cartera se le pasó pedirlos. Quisimos preguntarle su versión a las autoridades del ministerio, pero no atendieron nuestra solicitud de entrevista para este reportaje. Y a todo este rollo agreguémosle otra barrera que aleja la construcción de los hospitales: el cambio de autoridades en la cúpula del Ministerio de Salud. Esa autoridad nueva puede tener un expediente porque necesita entender, ¿verdad? Y ponerse a ver qué aprobó, qué avances hubieron, por qué lo detuvieron, por qué eligieron a esta empresa constructora, por qué no eligieron a la otra. En el gobierno de Yamatei ha habido 3 ministros de salud, todos denunciados por malos manejos al frente de la institución. Y también han pasado 5 viceministros administrativos, los responsables de velar por el buen uso de los préstamos. ¿Recuerdan que les conté que al personal estatal le faltaba formación? Pues ese pecado se vuelve grave si al año siguiente lo sustituyen por otros y al siguiente es lo mismo. Y todavía más grave si están sometidos a presiones externas. Eso pasó con el hospital de Cobán, el que va en cero. En 2022, la cartera de salud lo trasladó a Petén porque supuestamente no encontró un terreno para edificarlo en Alta Verapaz, pero... Tiempo después, se nos solicitó nuevamente poner el hospital, el financiamiento del hospital en Cobán, o sea, regresarlo de acá, regresarlo otra vez acá, nuevamente atendiendo a las prioridades nacionales, y nosotros tuvimos que hacer el proceso de regresarlo dentro del convenio de préstamo. Ese nuevo cambio de ubicación ocurrió luego de que varios líderes comunitarios y vecinos exigieron al ministerio levantar el centro en Cobán. Y claro, varios diputados del Congreso se unieron al reclamo. Resolver ese tipo de influencias políticas también le puede llevar a la unidad ejecutora meses. Y para mientras se para la ejecución de los préstamos. El conflicto terminó cuando el Ministerio de Agricultura le dio un terreno al de Salud para construir el hospital. Quisimos preguntarle a la cartera de Salud por qué no logró gestionar eso desde un inicio, pero no nos atendieron. Muchas veces, pues justamente lo que pasa en temas como de salud es que los grandes proyectos no se pueden hacer justamente por la falta de recursos, pero ahorita teniéndolos, digamos que llora sangre el no poderlos utilizar. Utilizar esos recursos urge mucho, sobre todo en lugares como Alta Verapaz. El Hospital Regional de Cobán, del que ya hablamos, fue completado en 1978. Casi 40 años después, la Conred lo declaró inhabitable por tener áreas colapsadas. Aún así, este centro es la única oportunidad de muchos para curar sus enfermedades. Rezagos como este persisten en todo el país. Hay apenas un médico y menos de una cama hospitalaria por cada 1,000 guatemaltecos. La mayoría de hospitales en el país fueron construidos ya hace más de 40, 50 años. Nuestro sistema de salud está muy enfermo. Y al parecer, el Ministerio de Salud no lo puede o no quiere llevarlo al médico. El BCIE confía que pronto podrá acudir a la sala de emergencias. Una vez que adjudicas, ahí se te dispara el uso de los recursos, porque ya estás empezando la construcción. Solo el futuro dirá si el banco tiene la razón. Mientras tanto, el presente nos da una certeza. Tenemos casi todo el dinero del préstamo.
pero ningún hospital listo. En buena hora, pues se podría construir otro y gastar ese dinero en algo que sí nos beneficie a todos. Si él tiene las posibilidades y todo, y hay gente muriéndose en este mundo por todo, porque no hay, el hospital no está equipado, no tiene esto, no tiene el otro, entonces nada está haciendo, guardando su dinero. Por eso estamos como estamos. El hospital es muy bueno y todo, pero tiene muchas necesidades que no se ponen a verlas, ¿verdad? Entonces ellos miran sus intereses, no el interés de la gente.